Bueno, yo ya conocía el colegio algo cercano porque yo estuve, digamos, trabajando en la exposición de escultura en la calle que se hizo en el 73-74 cuando yo estaba al final de la carrera, pero es muy distinto cuando ya aterrizas con el título. En mi caso, con 22 años, excesivamente joven yo diría, y bueno, con una gente bueno, que si bien eran de la profesión, pues al no conocernos establecías con ellos una cierta distancia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo viví la época que el colegio se transformó en lo que había sido después de que se segregó en el año 69 de Sevilla y se fundó este edificio en el año 72, donde estuvieron curiosamente Miró y Ser, de la mano de Rubén Enríquez, que para mí ha sido la figura clave del histórico del Colegio de Arquitectos de Canarias, y empezamos a aterrizar en un colegio que en ese momento realmente se había distinguido en Tenerife, Canarias, por ser una organización social más en contra del franquismo, cuanto que realmente los que empezábamos a aterrizar entendíamos que había que resituar el colegio, digamos, en su dimensión profesional. Estábamos un poco, digamos, ayudando en todas las labores, digamos, de apoyo pues, a la ejecución de las esculturas, a los grupos, a los equipos, incluso a llevar a cenar o a almorzar a algunos de los que participábamos, pues estábamos en esa tramoya. Un momento, digamos, estupendo, por cierto. Bueno, en ese momento cuando yo llegué, cuando te digo, el colegio era más, digamos, una plataforma más del antifranquismo, y luego tenía, digamos, también la deriva del tema de la exposición de escultura en la calle, que se organizó desde el colegio a través fundamentalmente de Vicente Saavedra, bueno, y estaban en ese bucle. Precisamente ahí coincidió cuando se dio la crisis de las juntas que existían, que se bloquearon, y volvió a entrar en el colegio desde la Junta de Edad Rubén Enríquez. A Rubén Enríquez, digamos, que yo entré en ese momento, nos organizamos una serie de profesionales que estábamos en la misma sintonía, y en el año 80 exactamente, lo digo con la expresión, pero es con buenas palabras, le dimos el golpe de Estado a Rubén Enríquez, con todo el cariño del mundo, que conste. Bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, Rubén Enríquez Hernández y luego Juan Julio Fernández, que fueron decanos y presidentes del Colegio de Tenerife, los dos fueron políticos y estuvieron en el Parlamento de Madrid. Juan Julio, de hecho, cada vez que lo ve, a mí me ha contado la historia del golpe del 82, algo así como 300.000 veces. Siempre es muy ameno, y bueno, y ahí está. Y la transición, digamos, de los colegios profesionales en ese momento, de ser, que lo fueron casi todas en ese momento, digamos, organizaciones antifranquistas a organizaciones democráticas, fue precisamente el salto que nos tocó dar a nosotros en nuestra época. Sí, yo creo que ahí se produce un cambio sustancial precisamente con la llegada de la democracia, que ya estamos en los años del 76 que yo acabo, el 77 es la ley de amnistía y el 78 es la Constitución, y a partir de ahí todas las instituciones de España, que casi todas ellas tienen 40 años porque se crean en ese momento cuando nace de la democracia, los colegios nacen a la democracia y se tienen que adaptar con la democracia al nuevo estatus que además se consigue por la vía de los colegios profesionales y en general de España, en colocarlos en una situación singular dentro de la Constitución. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el colegio, cuando nosotros estábamos, digamos, el grueso de la profesión se ejercía en el marco liberal. Y nosotros tenemos, digamos, yo diría, dos características singulares en cuanto a profesión liberal, que somos muy privatistas. O sea, que el grueso de ellas se ejerce en el mundo privado. Y otra que yo le he puesto ese nombre por entenderlo gráficamente, que es que somos una profesión de casa mayor. Casa mayor significa que cogemos pocas presas grandes, que no es lo mismo que cazar muchas presas pequeñas. El grueso de las profesiones privatistas son de casas menores y en el caso nuestro singularmente hacemos pocos proyectos que en general son piezas grandes.
Y eso, desde el punto de vista profesional, establece un desequilibrio en el ejercicio profesional que sin ir más lejos, hoy en día lo sufrimos porque ya la profesión ha dejado de ser de casa mayor o menor, sino que ya todo el mundo tiene que salir y cazar todo lo que pueda de cualquier manera y en cualquier biotopo de caza. Y bueno, esa transformación de aquella época donde éramos, digamos, relativamente pocos y salvando las distancias, pues bastante bien ha venido, porque hoy realmente el grueso de los arquitectos ni siquiera están en esta casa, la mayor parte de ellos, y ni siquiera lo conocen. Se han vuelto, como todo en esta vida, pues unas organizaciones bastante atemporales o bastante, digamos, que nadie sabe exactamente cómo se mueven, ni para qué están, ni para qué sirven. Bueno, sí, en aquellos tiempos nos pasábamos. De hecho, nosotros por la vía, digamos, del tema del tinglado de descuentos que teníamos, que después resultó que derivó en que fue ilegal con los famosos descuentos progresivos, llegamos a pagar en este colegio a la gente, le pagábamos hasta el seguro de responsabilidad civil, en una época donde el seguro de responsabilidad civil tenía unas dimensiones atendibles. Y obviamente le prestábamos los servicios gratis de laboratorio, asesoría jurídica y muchas cosas más, cosa que hoy día es absolutamente impensable, entre otras cosas por la dimensión de los colegiados, que ya somos, pues debemos de ser colegiados Tenerife-Las Palmas, debemos de ser por lo menos 2000. Bueno, Félix Sanz siempre decía que la mitad de este colegio lo pagó él. Y bueno, fue un producto de la época. Precisamente quien organizó el tema de los descuentos progresivos fue José Ángel Domínguez, con una cierta, digamos, reticencia de los más antiguos, pero que curiosamente esa lectura que tú decías antes, corporativista, pues permitió que el grueso de ellos, incluido Félix Sanz, lo asumieran con naturalidad. Félix Sanz, que creo recordar que llegó a pagar el 60 o el 70% de sus honorarios profesionales en descuentos progresivos. Era así y permitía, digamos, que el colegio se convirtiera en una especie de organización socialdemócrata elevada al modelo sueco. Lo que pasa es que esas cosas obviamente no pueden perdurar en el tiempo, porque un factor como es el tema de la hermandad, me parece que hasta la hermandad la estuvimos pagando con los descuentos progresivos. La hermandad, que ya hoy en día es impensable, ¿no? No, es ilegal, no es que sería impensable, es absolutamente ilegal. Porque ya el colegio profesional no puede llegar ni remotamente a esos niveles. De hecho, digamos, lo acabó desmontando el propio Consejo de los Colegios de España con su última modificación estatutaria, entendiendo que el modelo canario era ilegal. Yo no recuerdo que nadie más lo tuviese en España, ¿eh? Yo estuve en una primera etapa 10 años en el colegio, del 80 al 90, y luego estuve posteriormente 17 años más en cargos variopintos. Por ejemplo, estuve llevando la presidencia de la cooperativa de servicios, estuve llevando la presidencia del laboratorio del colegio, y en su momento, que también estuvimos, en mi época, fundamos la revista de arquitectura Basa, fundamos en mi época digamos, de vocal de cultura los premios de Manuel de Orá, pusimos en marcha el tema de las esculturitas, aquellas que regalamos, que la verdad que fue una iniciativa preciosa, yo las tengo casi todas, y en un momento determinado conseguimos regionalizar ese tema, que fue una actividad preciosa y a gusto de todo el mundo. Y claro, en un momento determinado desapareció porque llegó a ser una, digamos, de tal entidad económica que cuando llegaron las vacas flacas el colegio no pudo superar ese reto. Y bueno, la misma revista Basa, que en su momento se regionalizó, que esa fue la intención nuestra, pues estuvo llevada en gestiones distintas por grupos bien de Tenerife o bien de Gran Canaria, entre ellos Federico, que lo llevó bastantes años, ¿no? Federico García Barba y yo fuimos los fundadores. Las primeras ideas, digamos, en un
en una mesa donde estuvimos, que yo recuerdo así, seguramente que me deje algo, Federico García Barba y otra figura clave que fue Germán Delgado Pérez, que también llevó la revista mucho tiempo, estaba precisamente en el núcleo de esa comisión de cultura que llevé yo al origen del colegio, donde queríamos precisamente reforzar lo que era la proyección del ejercicio profesional en un momento donde nosotros empezábamos, pero que había ya una trayectoria en el colegio que entendíamos que tenía capacidad de ser proyectada, obviamente en términos nacionales, y luego como así pudo ser en ciertos ámbitos a nivel internacional. Y sin un instrumento de imagen no puedes ganarte ningún campo en el mundo cultural, concretamente en el mundo de la arquitectura. No, en genérico. Nosotros nunca, digamos, en todas estas historias siempre hemos huido un poquito del adjetivo. En teoría, en ese momento, por lo menos los que estábamos allí, éramos regionalistas por encima del insularismo, que siempre, por lo menos yo estoy totalmente en contra de él, y éramos arquitectos antes que canarios. Y bueno, en ese momento, digamos, nos atraía más lo singular del tema que los particularismos, donde te vuelvo a insistir, que de ellos, por lo menos, yo he huido siempre, ¿no? Y además, digamos, el otro tema es que precisamente todos esos temas, el mismo gesto del regalo de la escultura, el premio Hora A o la revista Basa, fueron unos poderosos instrumentos de integrar la profesión regionalmente, que ese era el reto. Y en ese momento, digamos, a partir de los años 90, pues se vivieron unos cuantos, por lo menos un decenio de una cierta tranquilidad, hasta que volvimos a resucitar el cadáver del insularismo. Sí, en las épocas de crisis hay una tendencia natural que es envolverse en su propia cáscara. Eso es ley de vida. Y bueno, yo he sido muy crítico con la versión que se le ha dado al último estatuto colegial, que ha acabado con la segregación de los colegios a nivel regional, que ya somos pues, 5 colegios, y entiendo que, digamos, que la pérdida de ese carácter regional desde el punto de vista profesional no nos ha favorecido, porque el grueso de los problemas profesionales se resuelven o bien en ámbito regional o hacia más arriba en Madrid y en Europa. Y desde luego el refugiarte en la isla para ese tema no tiene sentido ninguno y produce otro mal añadido desde mi punto de vista, que es que al final ese mecanismo impide que la profesión como tal pueda tener ninguna capacidad de voz unificada a nivel regional. Unos nos pisamos los pies a los otros. Con este estatuto radicalmente no. Tenemos un estatuto que se ha machacado el carácter regional del colegio, además con la dificultad de que darle marcha atrás es prácticamente imposible. Es lo que estamos haciendo con casi todo. Prácticamente imposible porque nos ponemos una mayoría que no la vamos a tener. Y como ahí siempre en las guerras regionales se da el conflicto interregional e interinsular, la suma de esos conflictos multiplicados impide que podamos modificar un estatuto que es un desastre. Hombre, a veces llamamos burocráticos a las leyes dándole ese carácter cuando no lo tienen. Al final vivimos en una sociedad de derecho y nuestras decisiones están, digamos, dirigidas por eso que llamas burocracia, pero que no es real. Ha habido una voluntad que ha hecho eso, además metiéndole unos mecanismos cuyo retroceso es casi imposible. Tal y como está, vamos, yo me he tenido la paciencia de leerme con detenimiento el nuevo estatuto y es un disparate. Sí, el problema, si radica en lo común y la hemos matado, pues es difícil. Y ya te digo que tal y como está diseñado este estatuto, es prácticamente imposible recuperar la regionalidad.
Hombre, las organizaciones siempre tienen la capacidad de ser, o la obligación de ser capaces de reaccionar ante la situación. A mí me tocó, digamos, vivir el cambio del franquismo al arranque de la Constitución, y está claro que los colegios se tenían que reorganizar de otra manera. Ya no eran organizaciones antifranquistas, eran organizaciones profesionales y tenían, digamos, que sostenerse sobre la defensa y el ejercicio de la profesión. Eso en ese momento fuimos capaces de darle salida. Cierto es que vivimos unos años de bonanza económica y obviamente cuando hay bonanza económica pues casi todo es más fácil, que no quiere decir que lo contrario. También en situaciones de crisis extrema, normalmente las crisis extremas anuncian una oportunidad, pero tal y como está diseñado el estatuto lo veo muy difícil, porque además, digamos, desde el punto de vista profesional, los colegios han dejado de tener postura en casi todo, ya opinión, digamos, sobre temas de planeamiento urbanístico que antes era una sistemática a todos lados. Vamos, yo recuerdo de estar, pues acudíamos a todas las informaciones públicas, por supuesto, de todos los planes municipales y casi del grueso de los planes de otro índole, los planes parciales, de manera sistemática, y teníamos opinión. Y yo recuerdo que en mi época del colegio, semanalmente el colegio tenía el compromiso de salir en prensa opinando de algún tema. Y así lo hicimos, al menos durante los 4 años que yo estuve aquí. Bueno, el colegio ya es otra cosa, los tiempos son otra cosa, y bueno, y el colegio ya tiene una dimensión profesional que en nada se parece a lo que éramos en aquel momento, que como te decía al inicio, el grueso de los que estábamos en el colegio ejercíamos la profesión liberal en su casi en eso mismo, aunque luego también habían gente que la simultaneaba con sus puestos en las administraciones. Y el colegio siempre tuvo en ese momento pues, vocación de integrar a todo el mundo. Y teníamos en la época nuestra vocación de integrar a los más jóvenes, que cada año sistemáticamente hacíamos una especie de cursos introductorios con los nuevos colegiados, pues para enseñarles el tema, para ponernos a su disposición y para ofrecerle los servicios que éramos capaces de dar. Bueno, ya el colegio, para empezar, ya no le puede prestar casi ninguno de los servicios que tenía, porque de hecho cuando ya apareció en el año 2010 la nueva legislación sobre el visado, acabó de acabar con las organizaciones profesionales. El visado, como sabe, obligatorio, está restringido ya a casi nada, y como consecuencia de la dimensión del peso del visado, pues los colegios ya no pueden ser organizaciones con la capacidad económica que en su momento tuvieron. Y a su vez, digamos, la sociología profesional ha dado un vuelco radical, y el grueso de los profesionales ya ni siquiera pueden aspirar a ejercer la profesión. Y hay muchísimos arquitectos, como sabes, porque muchos de ellos serán compañeros tuyos, que ni siquiera ejercen la profesión de arquitecto, ¿no? Y bueno, el mundo ha cambiado, nos tendremos que acomodar a él y tendremos que seguir luchando por la profesión, seguramente con nuevos modos, nuevas formas y nuevos métodos y nuevas economías. A eso nos debemos. Aunque me desdiga de lo que dije antes, yo creo que el colegio debería de recuperar su marco regional, que fuese capaz de opinar sobre los problemas profesionales. Aun cuando ya te dije, tal y como lo han dejado en el estatuto, es imposible. Y ya que estamos en momentos de promesa, yo creo que hay que redimensionarlo en su justa dimensión y hacer lo que podamos, que lo que sí creo es que el lujo que no se puede permitir nuestra profesión es no opinar de nada. No, sí, el colegio se ha posicionado, estuvo posicionándose contra Franco hasta el año 78 y a partir de ahí, digamos, con temas profesionales, siempre yo creo que arrastró, digamos, una postura con una cierta coherencia hasta el año 2010, que fue la debacle de los colegios profesionales cuando se truncó el visado colegial obligatorio. Esa debacle tuvo que haber sido una ventana de oportunidad para volver a reconformar
los colegios de otra manera. Desde luego, si la reacción al colegio es haberse cargado, como se hizo con el último estatuto, el colegio regional, a mí me parece un absoluto disparate y no quiero insistir en ello, no me vayan a tachar de pesado, pero así es. Mira, temas sencillos como el que decías antes, que es recuperar el carácter regional del oral. Fíjate si es relativamente sencillo. Y por la vía de la cultura se hacen prodigios que muchas veces desde otro campo no es posible. Ese es un tema relativamente sencillo y ese asunto además mejora la calidad no de una isla, de todo, sin duda. Y mejora, digamos, la posibilidad de la proyección fuera de Canarias del tema, de darle una visión atlántica al asunto. Bueno, te diría una primera, que es, digamos, el cierre de la comisión que llamamos en su día la modificación del estatuto del colegio, que en ese momento contamos, por cierto, con el apoyo, a su vez, desde dentro profesional de Fernando Santana, que hizo una labor encomiable. Nadie quizás haya conocido mejor todo el intríngulis estatutario y jurídico del colegio que él, y donde en ese momento, precisamente a nivel personal, con las personas que llevamos ese tema más directo, yo la llevé en Las Palmas con Paco Cabrera, que era una persona fantástica, excepcional, y después de eso siempre mantuve con él una relación profesional y personal fantástica. Pues ese recuerdo lo llevo encima y hoy que tengo oportunidad lo puedo pasear sin ningún complejo. Bueno, esa la encargué yo cuando arrancó el tema, que curiosamente quien la hizo fue Guillermo Batista, que no sé si conoces, yo lo conozco porque era amigo mío de la infancia del Médano, y hizo una escultura que yo creo que es de las más bonitas que se han hecho. Y que curiosamente esa escultura tuvimos la oportunidad de regalarla cuando hicimos uno de los viajes primeros que se hicieron del colegio, que viajábamos al extranjero, que la llevamos a Brasil y a Argentina. Y la regalamos y quedamos estupendamente con la escultura, con esas esculturas, que la verdad que vista retrospectivamente, yo creo que las tengo casi todas y las tengo en casa, la verdad que verlas me produce la satisfacción de haber iniciado una aventura que luego demostró tener la vitalidad cultural, que es la que te digo que deberíamos de recuperar la profesión desde el punto de vista cultural. Esa es la primera obligación. Sí, y de hacer relaciones internacionales, porque previamente, digamos, a esa visita se hacía una labor de contacto y de preparación tremenda. En esa visita que hicimos a Argentina estuvimos viendo, que me encantó, ¿cómo se llama?, la capital de Brasil, que estuvimos, por cierto, en el Palacio Presidencial, maravilloso, maravilloso, que nos lo enseñó además una arquitecta de allí, encantada de la vida, que nos atendieron de maravilla.